Entonces nosotros necesitamos llevar estos datos ya a salidas múltiples. No ambiguas, no borrosas, no difusas, sino nítidas. Y ese proceso se hace con la desdifusificación. ¿Qué método se tiene? Obviamente hay varios métodos. Método del centroide, método del centro máximo, método me parece que izquierda máxima, derecha máxima, etc. Hay diferentes métodos para utilizar. Pero en términos simples, un proceso de justificación como tal son estos tres pasos bien marcados. La matemática no es muy complicada, no es relativamente simple. ¿Para qué se justifica? ¿De acá? La difusificación. Ajá, o sea, ¿qué? Es los términos borrosos, por ejemplo, no sé, caliente, frío, esos términos ambiguos los tienes que transformar en conjuntos difusos mediante las funciones de membresía. ¿Para qué? Para poder aplicar una lógica de decisiones por Aristóteles. Sí, entonces, ¿no? Causa-efecto. Entonces, por rangos, eso es decir, ¿Cómo? la difusificación de eso por rangos. ¿Es de acá? Claro, la función de membresía tiene esta característica, ¿no? Ya sea tipo trapezoidal, triangular u otro tipo de función, tiene un rango que tienes que definir, ¿no? Y obviamente por ahí aparecen otros términos, pero sí o sí tiene que haber un rango, ¿no? Y esas características de cómo justificar eso vamos a entrar a más detalle, porque aún así todavía hay cierta parte cualitativa que uno tiene que decidir. O utilizar un algoritmo de optimización para ajustar estos rangos. Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces es una estructura de un controlador difuso, bueno, de un sistema difuso como tal. Entonces, resaltar, los sistemas difusos son capaces de manejar el lenguaje natural o lenguaje humano. Los sistemas difusos tienen reglas tomadas por expertos. Ajá, eso me olvidé de mencionarlo, ¿no? Estas reglas de acá, estas reglas, ¿no? Basado en sí entonces, o Aristóteles, ¿de dónde salen? ¿De dónde o en base a qué lo colocamos? Estas reglas de acá, obviamente salen, según recomienda, uno es teoría, a partir de la teoría, del comportamiento del sistema. Dos, juicio de experto, que es básicamente las personas que están trabajando directamente. Y tres, ya es criterio propio del que diseña. Entonces, estos sistemas, por ejemplo, lo puedes encontrar en trenes de velocidad o trenes rápidos en Japón. Ellos trabajan con controladores difusos. ¿Dónde más? En tu lavadora, ¿no? Ahí ves un botón de Fuzzy Logic. Seguramente ustedes han utilizado su lavadora, un botón de Fuzzy. Lógica Fuzzy aplicada obviamente a una máquina, a un sistema. Y así, hay muchas máquinas ya actualmente que están viniendo con estos sistemas, ¿no? Por su gran rendimiento, por el buen rendimiento que tienen. No vayan a confundir, hay casos, ¿no? Que a veces uno confunde probabilidades con sistemas difusos, ¿no? O conjuntos difusos. No es lo mismo, ¿no? Hay diferencias, en otras palabras. ¿Por qué? Porque las probabilidades, cuando uno habla de casos estocásticos, por ejemplo, de Monte Carlo, y también he trabajado algoritmos con Monte Carlo, por ejemplo, para hacer simulaciones estocásticas de proyectos, ¿no? De evaluación financiera, económica, el VAR, la TIR, costo-beneficio, costo de oportunidad, etc. Es tu curso de economía, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, las probabilidades miden si algo va a ocurrir o no. Los niveles difusos miden el grado en el cual algo ocurre o alguna condición externa. Grado. Por eso es que es una escala, ¿no? Es un valor difuso que va de 0 a 1. Esto siempre va a ser así, de 0 a 1. Mide el grado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. A veces, ya lo menciono para no confundirlo, porque cuando yo estudié por primera vez, me puse a preguntar, ¿no? ¿Por qué la probabilidad no es algo similar con difuso? Y no es así, bueno. Y la estructura clásica, proceso de fusificación o difusificación, reglas lingüísticas y desfusificación como tal. ¿Listo? ¿Está bien? Eso es fusio.
sistemas difusos. Esto también ya a criterio he tratado de mapearlo para ayudar ahí a segmentar. Tenemos el sistema difuso de Mandarin, que es el que vamos a estudiar, que es un clásico controlador de gran rendimiento, o bueno, sistema difuso de gran rendimiento. El otro es Takagi Sugeno, ¿ya? Takagi Sugeno, Tsukamoto y Larsen. La mayoría de estos investigadores son de origen japonés, asiático. Ahí están los apellidos, la mayoría. No se preocupen que eso de acá va a quedar para la siguiente clase, de la siguiente va a quedar un trabajo que van a hacer. También tenemos los sistemas de diferencia AMPIS o sistemas de neurodifusos. Claro, que involucra la estructura o arquitectura de la red neuronal, las primeras capas y luego la parte de difuso. Los sistemas difusos híbridos, como los clásicos, por ejemplo, Peire, matemático y con difuso. Y los clústeres de Fuzzy, ¿no? En otras palabras, los sistemas difusos utilizados para clasificación, ¿no? Como si fuera un aprendizaje no supervisado. También se puede utilizar los sistemas difusos. Y también para identificar sistemas, ¿no? Para poder emular el comportamiento del sistema. También se puede utilizar los sistemas difusos para eso. Así que hay mucho por estudiar, ¿no? Y es bueno porque ya lo bueno del año pasado es que de aquí ha nacido una tesis, ¿no? Implementar controladores difusos en PLC. Y justo se me acercó un egresado que iba a hacer este tema, ¿no? Sistema autosintonizado con lógica Fuzzy con PLC. Entonces ya creo que tengo estos dos temas ya trabajándose para fácil sacar artículos, ¿no? Y bueno, ahí está la arquitectura. Esta me parece que era la arquitectura de AMPHIS. Las primeras capas son redes neuronales y acá me parece que después arrancan las capas de inferencia difusa como tal. Una arquitectura un poco es híbrida, bueno, que recoge las características neurodifusas, por así decirlo, redes neuronales y sistemas difusos. Y tres, los algoritmos de computación evolutiva como tal. ¿En qué están enfocados o para qué sirven? Estos algoritmos sirven para poder hacer optimización. Bueno, la computación evolutiva es una rama de la inteligencia artificial que se basa en la simulación de procesos de evolución biológica para resolver dos grandes problemas: optimización y búsqueda. Por eso es que yo creí conveniente, y que eso voy a sugerir, yo creo que a la par, por ejemplo, de métodos numéricos, como electivo debería ir un curso de este tema. ¿Por qué? Porque a partir de ello, por ejemplo, en mecanismos, cuando uno hace síntesis, ¿qué es lo que hace? Cuando realiza síntesis de mecanismos. ¿Qué es síntesis primeramente? Cuando estudias el mecanismo. ¿Ah? Claro, pero a veces tenías por optimización. Dos, cuando uno estudia en control 1 PID, por ejemplo, ¿cómo sintonizabas? ¿Cómo sintonizas PID? Un número del 1 al 15 realmente definitivo. ¿Ah? Del 1 al 15, del 1 al 15. Qué malo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, Romero. ¿Cómo sintoniza Romero? PID. Dilo, Romero, sin miedo. Ya, Ziegler-Nichols, los dos casos, ¿cuáles son? Curva de reacción, donde ves el comportamiento del sistema, ¿no? Donde tiene que ver un punto de inflexión, pero no todos los sistemas van a tener punto de inflexión, ¿no? Solo eso ocurre cuando tiene un polo en el origen, pero no todas las plantas tienen un polo en el origen. La otra es oscilatorio. ¿Qué más? Existen también otros métodos aparte de Ziegler-Nichols, por ejemplo, Q-Gen-Q, o el método del relevador o relay, que al final
son métodos aproximados. Todos esos métodos te dan ganancias, pero no te dan las óptimas. Te dan buenas ganancias, entre comillas, pero no son las óptimas, no son buenas, digamos, no tienen, o sea, puedes mejorar, en otras palabras, su rendimiento a partir de esas ganancias sintonizadas. No son óptimas. Son bases, listo, ahí, en ese término lo podemos utilizar. Entonces, ¿cómo poder encontrar mejores ganancias? Aplica el algoritmo GET. Ya, están penando. Aplica el algoritmo genético. No, me parece que ya me lo arreglado Oye, apaga. Tiene un temporizador ahí. Bien, entonces a lo que voy con en control 1, en control 2, para mecanismos, para diseño, en este caso de elementos de máquinas. La parte de computación de optimización es muy aplicada, para nosotros al menos nos sirve bastante. Para robótica, también para la resolución de cinemática inversa de robots, etc. O cinemática directa en robot paralelo. Así que yo creo que debería haber un curso previo, pero bueno. De todas maneras, dentro de los algoritmos de computación evolutiva, se tienen algoritmos genéticos basados en Charles Darwin, evolución. No sé si ustedes habrán revisado, sería bueno que al menos lean lo básico de Charles Darwin. Me parece que es de 1800. No, ¿de qué año es Charles Darwin? 1700. A ver. Newton fue en 1660 por ahí, ¿no? Darwin me parece que es después. No son contemporáneos. Entonces deben estar por ese rango de años. Entonces, de aquí, basado en la evolución de Charles Darwin, proceso de selección, mutación y cruzamiento, algoritmos de búsqueda meteorístico basados en emular el comportamiento de los seres vivos, enjambre de partículas, colonia artificial de abejas, colonia artificial de arañas, colonia artificial de hormigas, flight flood. En fin, hay un montón de algoritmos que emulan el comportamiento de los seres vivos. Algoritmo de evolución diferencial y programación genética. Entonces, he tratado ahí de colocar probablemente los algoritmos más conocidos dentro de este tema de algoritmos de computación evolutiva como tal. En la clase en este siglo vamos a lograr estudiar todos, yo creo que ya vamos a estudiar difuso, que lo vamos a tratar de profundizar de cierta manera. Redes neuronales MLP también. Y de este tema probablemente solo nos enfoquemos acá. Ya, el resto quedará para el curso de INE. Entonces, algoritmo genético como tal. Bien, entonces, resumiendo las ideas, los sistemas computacionales en inteligencia artificial son usados para el soporte de decisiones, reconocimiento de patrones, predicción de datos, al menos para ingeniería, esto, al menos para control sobre todo, esto es muy importante para poder tener modelos. Reconocimiento de patrones más para el procesamiento de imágenes como tal. Optimización, asociado por ejemplo a controladores, en nuestro caso. Bueno, control como tal, modelamiento e identificación de sistemas, planeamiento de, por ejemplo, trayectorias de movimiento, etc. Y bien, entonces lo más importante es ver algunos casos de estudio de aplicación a la mecatrónica como tal, ¿no? Y eso es lo bueno, digamos, de poder estudiar IA con nuestra formación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de un informático, o bueno, no voy a hablar de informático, sino en el caso de nosotros, lo positivo es que los casos de estudio se relacionan o se aterrizan con hardware. Entonces, por eso es que el mecatrónico, ustedes saben que al final trabajamos dentro de la pirámide de automatización desde el primer nivel, ¿no? Sensores, actuadores, parte mecánica, ¿no? Y toda la parte eléctrica, electrónica, control, programación y modelos de inteligencia artificial como tal. Bien, un caso de estudio es la identificación de sistemas de redes neuronales. Por ejemplo, este es un amortiguador inteligente, o también conocido como amortiguador magnetorrelógica, que en términos simples es un amortiguador que internamente tiene partículas magnetizadas en su fluido viscoso. Ya saben que es un amortiguador. ¿Nunca te sacó un amortiguador? No sé, por si acaso les pregunto eso. Un amortiguador.
amortiguador con partículas magnetizadas, ¿no?, en su fluido. ¿Para qué sirve eso? Porque en función a una corriente que le inyectes te va a cambiar ese coeficiente viscoso del amortiguador, ¿no? Sino que ese comportamiento no es lineal, es comportamiento claramente no lineal en estos sistemas, ¿no? Entonces, hay un modelo matemático de estos sistemas. Sí hay propuestas de modelos matemáticos, hay no solo uno, hay varios modelos propuestos que uno puede encontrar en papers, en artículos sobre todo, ¿no? Pero el reto es encontrar un modelo de inteligencia artificial que pueda predecir el comportamiento de estos sistemas, ¿ya? Entonces, cuando se aplica eso, un campo magnético, las partículas se alinean y crean una resistencia al movimiento, lo que aumenta la fuerza de amortiguamiento. ¿Dónde se usa o dónde es usado estos sistemas? Obviamente en vehículos, ¿no? No sé si los carros, creo que no, que te venden acá tienen este sistema. Probablemente, o al menos lo que he podido revisar, mayormente son en robots, ¿no? Por ejemplo en rovers o robots de ese tipo móviles avanzados, tienen estos sistemas, o probablemente los vehículos lujosos, ¿no?, que te valen millones de dólares, probablemente tengan estos sistemas de amortiguamiento inteligente como tal. Y en prótesis también he visto que utilizan estos sistemas. Por ejemplo, acá se tiene mapeado, y son datos reales, ¿eh?, de voltaje, desplazamiento, velocidad y la fuerza. Son reales porque incluso miren el ruido de la señal, ¿no? Entonces la idea es obtener un modelo, ¿no? Esta es la salida, la fuerza de reacción del sistema, a partir de la combinación, por así decirlo, de estas tres entradas: voltaje, desplazamiento y velocidad.